vueltas aquí a través de Unicanal. En realidad es una jornada complicada para hablar de todos los temas que nos ha dejado este jueves. En realidad una cantidad de temas desde la prisión ya en este momento de Fernández Lippmann hasta lo ocurrido con este, no es un hallazgo en realidad, sino con esta indicación por medio de una esquela para encontrar los restos de una persona que sería uno de los secuestrados. A esta altura toma hipótesis muy fuerte, porque de hecho las fuentes oficiales mencionan esto, que sería uno de los secuestrados, y en este caso las mismas autoridades han mencionado a Abraham Fer sin todavía tener el resultado de haber un resultado genético que pueda precisar exactamente si corresponden a los restos de este hombre que fue secuestrado en el 2015 o corresponde a otra persona secuestrada o no. Eso ya lo vamos a saber solamente cuando estén estos estudios. Lo que decía Pablo Lemir hoy, estudios antropológicos ya a esta altura, lo que habla de un estado avanzado de descomposición del cuerpo que estaba enterrado en esa zona del país. Felipe, ¿cómo estás? Hola Toto, sí, así mismo. De hecho, le pedía a familiares de Abraham Fer que se acerquen a la fiscalía, al departamento forense para hacer un análisis de ADN. Y hay que ver en cuánto tiempo sale eso. Eso puede variar, según me estaba comentando nuestro compañero Lovera, entre 30 días o, a ver, dependiendo del caso particular, puede ser mucho más breve. Perdón la interrupción, Felipe, me meto nomás. Lo que decía Lemir es eso, o sea, puede variar demasiado de acuerdo a lo que se encuentre realmente. Sí, entonces, o sea, con que se encuentren, con que trabajen, o sea, claro. con qué elementos realmente se encuentren. Dijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dijo, incluso podría ser relativamente rápido, dijo Pablo Lemir. Más allá, no se sabe si es obviamente Abraham o no, pero es evidentemente una persona que murió o la ejecutaron, no se sabe. Evidentemente ahí hubo una tragedia. Entonces eso es lo que se trata de ver si está o si es o no secuestrado. Sí, pero tiene que ver con el tema de la zona, ¿verdad? Obviamente. Otra vez. Y No obstante, yo creo que es importante hasta los restos, ¿verdad? Claro, remarcar lo que decías indicaciones, al inicio, panfleto, Toto. Remarcar que el nombre, porque había también, con mucha premura y la famosa disputa por la primicia, en realidad ya hay fuentes oficiales que mencionan, no vimos todavía el panfleto, pero dicen que en el panfleto se indica que sería el señor, en este caso Abraham Fer, y fuentes oficiales lo han dicho. Entonces, sí, claro. mismo. Lo que pasa es que ellos es a partir de ahí que uno empieza a hablar de eso, claro. no solo por conjeturas. A la familia, ¿verdad? Eso claro, que mencionaba el tema y le convocan por eso. A la familia, de todas formas se tiene que, científicamente se tiene que comparar si eso no se trata de este secuestrado, ¿no? No obstante, demasiado triste, o sea, yo quiero remarcar esto nomás. Vamos a hacer un programa donde vamos a hablar seguramente con expertos, o sea, vamos a hacerlo, pero es un momento que es difícil abordar, o sea, uno tiene que informar, tiene que cuidar la integridad, velar por la integridad de la familia, y creo que también como profesionales es difícil, y creo que vamos a intentar hacerlo con mucho profesionalismo porque todo es muy reciente. Sea lo que sea, un paraguayo muerto. Sí, claro. Sea quien sea, eso se trata. y hay que definir las circunstancias sin dudas de qué es lo que ocurrió hoy. Ya vamos a saludar un rato al compañero Carlos Vera también, que tiene la gentileza de poder acompañarnos hoy, y tenemos una mesa bastante amplia. De hecho, nos hemos extendido un espacio también para poder conversar con todos hoy. Están dos hombres que han tenido mucho que ver en realidad con el mundo militar, y sobre todo en los últimos años también. Está el señor Alfredo Machuca y Carlos Liceras con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Machuca, ¿cómo está? Buenas tardes para todo el equipo y para esta respetada audiencia. Un honor estar con ustedes aquí y muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Día difícil y complicado, digamos, para analizar este tipo de situaciones, teniendo en cuenta de que efectivamente hay una víctima, ¿verdad? Por la complejidad del escenario. Mira, por la complejidad del escenario y los resultados que estamos viendo. Lastimosamente tenemos hoy un fallecido más que aparece, no sabemos ni cuándo falleció. Esa es la realidad, porque evidentemente lo que se rescató, de acuerdo a la información, es solamente ya son restos óseos. Sí. Implica de que ha fallecido mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y este señor estaba más de 888 días aproximadamente, estaba en cautiverio. Por tanto, no podemos, seguramente los técnicos forenses van a especificar más o menos el tiempo en que había fallecido y si ese fallecimiento fue por algo natural o por una acción del hombre, ¿verdad? Don Licera, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, también a los compañeros. Realmente hasta pareciera que nos estamos acostumbrando a este tipo de hechos, ¿verdad? Y casualmente en los meses de diciembre y de enero tenemos mucho más, estadísticamente tenemos mucho más
acción del EPP que en otros meses del año. Sería porque toda la atención de la prensa o toda la atención de la sociedad en general no está enfocada en temas políticos, hay vacaciones, o sea que una buena propaganda armada se puede hacer en un tiempo donde hay mayor silencio y hay mayor, pueden aparecer como mayores protagonistas sociales, ¿verdad? Puede ser el efecto deseado que ellos estén buscando. Y eso también debería ser elemento de análisis, ¿verdad? No solamente el hecho puntual de una nota y el encuentro el hallazgo de un esqueleto, un cadáver, ¿verdad? Sino analizar el escenario en general, ¿verdad? De la perspectiva de dónde estamos viniendo y qué es lo que nos espera. Tenemos cambio de gobierno ya a corto plazo, ¿va a seguir esto, no va a seguir? Entonces la situación se vuelve hasta preocupante. Porque se puede tomar como un mensaje, ¿verdad? Hay un mensaje, detrás de todo. En realidad que hay un mensaje estratégico, ¿verdad? Por parte del EPP. Hay un mensaje detrás en el más alto nivel del conflicto, porque este mensaje no solamente es un mensaje a nivel nacional, sino también trasciende nuestra frontera, ¿verdad? Realmente esta noticia es a nivel internacional. Entonces, en el Paraguay todo el mundo ya sabe que está instalada una especie de guerrilla que utiliza las técnicas del terrorismo, y es por eso que muchas veces uno no puede entender, las personas normales, cómo no existe una reciprocidad si ellos exigieron el pago de rescate y la entrega de alimentos y después presentan esta respuesta. Y la gente normal dice, pero no tienen palabras. Claro que se está tratando con gente que necesitan utilizar el terror. Esto es terrorismo, ¿verdad? Y si nos ponemos en la situación de las familias o de la fuerza de tarea conjunta que tiene una responsabilidad en este caso, vamos a ver que en realidad hay un terror, ¿verdad? Y hay una impotencia ante todo este escenario. Sin duda. Está con nosotros el compañero Oscar Lovera, también a quien lo vamos a saludar ya en este momento. A Oscar, que es, de entre los periodistas que tenemos en nuestro plantel, él se ha especializado en este tema a lo largo de los años, con todas las coberturas que ha hecho y maneja el tema acabadamente. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Toto. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un esfuerzo, también te levantas muy temprano, así que para poder estar con nosotros hasta esta hora. Así que, sin parar hoy, ¿eh? Bueno, la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Porque a esta altura empiezan las hipótesis y ya cada uno dice, bueno, esto ocurrió y ya se sabía incluso que hace tiempo iba a ocurrir algo así, ¿verdad? Claro. Digamos que se venía esto sabiendo el rumor, hoy lo podemos decir oficialmente, que había un rumor de al menos uno de los secuestrados fallecidos. No había manera de esto de confirmar nunca porque se constituiría en una irresponsabilidad. Entonces la cuestión era esperar hasta que haya una versión oficial. Ya hay algunos cuestionamientos que siguen en torno a esto, que es, por ejemplo, en algún momento cuando el padre de Abraham Fern, que también se llama Abraham, había mencionado en una de las tantas veces que quería información sobre su hijo, porque a la familia Fern, en el caso que se trate de ellos, lastimosamente, porque es la información más fuerte, nunca le acercaron una prueba de vida. Entonces se había dicho, la policía y también el Ministerio Público habían asegurado que él estaba con vida. Claro que todo esto, y reitero porque hay que ser responsables, como lo señalaba Mariana, está sujeto a una confirmación antropológica, pero también en parte de ese comunicado apuntan el nombre de Abraham Fern. No, ¿cómo creer a un criminal? Hasta tanto esto no esté en materia forense asegurado, no va a ser todavía materia de análisis por qué Abraham Fern, qué pasó con él, si es que realmente se trata de este hombre. Pero les quiero mostrar un segundito la zona donde había ocurrido todo. Hablamos de la estancia San Eduardo. Lo llamativo de este punto, como van a ver en el mapa, es que este lugar está a tan solo 15 kilómetros del lugar donde fue secuestrado en su momento este hombre, Abraham Fern.
en su momento, en un 8 de agosto del 2015, había sido tomado por criminales del grupo y se había solicitado la suma de $500.000 en un primer momento. Luego esto se bajó las expectativas a unos $200.000. Nunca se pudo concretar el pago porque la familia fue víctima de múltiples hechos de estafa por parte de grupos criminales que se hacían llamar del EPP. Inclusive hubo un pago de $100.000 que al parecer no llegó a manos del grupo según lo que se supo, y hubo una advertencia con tinta sentencia del grupo criminal hacia la familia de que ya no caigan en este tipo de burlas, ¿verdad? Que se dejen de tretas, de juegos, y que comiencen a negociar en serio. Era uno de los mensajes que se hacía llegar a la familia Fer estos más de 800 días de secuestro. Y quiero otra vez reiterar esto, en caso que se confirme que se trate de este hombre. Otro punto significativo en la geografía de esta estancia San Eduardo, donde fueron encontrados estos restos óseos, es que está a 4.2 kilómetros del lugar del plagio de Franz Hiebert, otro de los jóvenes colonos que está secuestrado en manos de este grupo criminal. Estamos hablando de una zona muy conocida por los criminales, la zona de Tacuatí, como están viendo en el lugar. Se cree que es parte del triángulo también de acción del teatro de operaciones de este grupo criminal de hace bastante tiempo, recordando que después del secuestro de Cecilia, el lugar donde comenzó a asestar su grupo, sus golpes, este grupo criminal allá por el 2008, fue en Tacuatí con el secuestro de Luis Lindström, a quien mataron, por cierto, en la misma zona, donde también hubo otros ataques a destacamentos militares en ese mismo lugar. Estamos hablando de una ciudad bastión del grupo, de este autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Este es el lugar donde se había encontrado finalmente entonces los restos óseos, que por su avanzado estado tiene que ser sometido sí o sí a análisis antropológicos, Toto, y a los invitados. Está con nosotros Antonio Gamarra. Antonio, gracias por acompañarnos y estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Todo ocurre en un radio, digamos, no muy lejano, como decía Óscar, el teatro de operaciones, una zona conocida tanto por efectivos que tienen que lidiar con el trabajo todos los días ahí para tratar de identificar la zona. Pero todo ocurre ahí. Hay aparentemente una persona llevada, muerta y sepultada en el mismo lugar en donde ocurre todo. Y la gente lo primero que se pregunta es, ¿tienen tanta libertad? ¿No hay la suficiente expertise para poder evitar este tipo de cosas? ¿Hay complicidad? Preguntarán otros, y otros se preguntarán por qué lo hacen tan cerca, en el mismo lugar siempre, y nunca hay una reacción inmediata cuando este tipo de cosas ocurren. Bueno, esa es justamente una ventaja que ellos tienen, un lugar conocido por ellos, el terreno es conocido por ellos, y ahí entra a tallar la estabilidad que tiene que tener el personal que está trabajando en estos casos. Tanto el personal de inteligencia como el personal operativo. El personal operativo tiene que tener tanto conocimiento del terreno como también como la gente de inteligencia. Y tal vez tanto como los lugareños. Tienen que conocer cada metro cuadrado del lugar para facilitar su trabajo, conocer a las personas que viven en la zona y tratar de tener contacto y buen relacionamiento con esos lugareños también. Esa zona está dividida, al otro lado está Curuzú de Hierro, está tan solo dividido por el río Ipané, que en épocas del año se puede cruzar inclusive a pie, sin necesidad de nadar ni usar ningún tipo de embarcación. Y está desde Tacuatí hasta Ruta 3, de los dos lados está cubierto por una amplia vegetación, montes y yuyales. Por eso es que esa zona es utilizada por este grupo, y tanto el lado de Tacuatí como cruzando la Ruta 3 está hacia el lado en la zona de la estancia Coronó, donde también es un lugar de influencia de este grupo criminal. Entonces, por más de que permanentemente el personal está trabajando en ese lugar, estos criminales son vaqueanos de la zona. Y yo creo que se tiene que mantener al mismo grupo siempre de personales y ir, no sé si cabe el término, raleando, dejando los mejores
con el tiempo van a ir quedando los mejores y los que están más convencidos y que tengan la plena o la voluntad de seguir en esta lucha. Voy a arrancar con el orden de preguntas. Esto va para los compañeros también ahí arriba, por supuesto. Voy a ir con Felipe, está Mariana y está Pedro. A ver, Felipe, por favor. Sí, para el general Liceras. General, ¿qué pasa por la cabeza del personal militar en este tipo de casos, cuando saben estas cosas? ¿El desánimo que viene, la tristeza, sirve como para volver a... le da más empuje esto? ¿Qué pasa con las tropas? Desmoralizante para el personal de operaciones y también para inteligencia. Para toda la Fuerza de Tarea Conjunta es un factor desmoralizante, considerando de que no hay resultados. Y eso también es peligroso porque la falta de resultados hace, y la presión que ejerce la ciudadanía, la opinión pública y todo el gobierno sobre los componentes de las Fuerzas de Tarea Conjunta que están cargando sobre sus espaldas la responsabilidad de la solución de un problema mucho más complejo, que es un problema que no solamente es militar, sino tiene otras aristas en donde el gobierno no interviene. Y estas fuerzas de tarea conjunta pueden descontrolarse, tratando de dar una respuesta a su misión en la zona. Y ese descontrol puede hacer de que se produzcan daños colaterales que van a ser como un boomerang para esta fuerza de tarea conjunta y va a ser también una ganancia para el EPP. Es por eso que es muy difícil, hay que ser buen cirujano para intervenir en la zona. Y quiero agregar a lo que dijo el comisario Gamarra, que aparte del terreno, el poco espacio, nosotros consideramos el terreno un 15 kilómetros, un 20 kilómetros o 40 kilómetros cuadrados en la zona donde ellos se están moviendo. Pero en este tipo de operaciones también hay que considerar de que el terreno es la mente de la población. Entonces, la guerra o el conflicto es psicopolítico, o sea que es más mental que combate convencional o combate así como nosotros pensamos de que se está haciendo. A los tiros, digamos, hablando mal. En donde uno ve que es psicopolítico porque ¿qué buscan? ¿Cuál es el efecto deseado cuando vienen los alimentos, por ejemplo, para un sector de la población en la zona y también ya vienen los alimentos para la capital? ¿Verdad? Ellos están actuando sobre la psiquis de la población. Entonces, se debería ampliar, la estrategia debe ser más abarcante, no solamente ver el aspecto de la seguridad en sí, sino también ver el aspecto del desarrollo de la zona, porque el problema en el fondo es la pobreza. ¿Cómo se va a enfrentar grupos que cuando ellos le están dando alimentos, le están presionando a los colonos para que distribuyan alimentos y el Estado no les da ese alimento? Quiere decir que las necesidades básicas de esas personas son alimentos, vestidos, etcétera, ¿verdad? Las primarias. Y ni siquiera eso el Estado está pudiendo satisfacer, ¿verdad? O los diferentes gobiernos que antecedieron al actual y al actual mismo, ¿verdad? Entonces, yo considero de que no solamente es un factor desmoralizante para las Fuerzas Armadas, sino también es un factor desmoralizante para la población que no vive en esa zona. La población que vive en esa zona sí ya tiene una posición, por el tiempo que transcurrió, presumimos que ya tiene una posición bastante definida hacia la ideología del EPP. Es por eso que a ellos no se lo está encontrando. Ellos están protegidos por la población. Históricamente ni las primeras potencias del mundo pudieron contra una guerrilla donde la población está comprometida. Y ahí entonces es en donde uno se da cuenta que realmente podremos estar ante estrategias fallidas. Vamos a hacer la primera pausa del programa, ¿les parece? Después ya viene Mariana, Pedro también y los compañeros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos entrando y se va a ubicar acá el sí, ahí adelante. Gamarra también, así que no hay problema. Mariana.
por favor. Bueno, para el general Machuca, mucho se debate y yo, bueno, generalmente cuando sucede esto, no sé si la efectividad o la necesidad de las fuerzas de tareas conjuntas. Yo particularmente creo que es necesario que esté porque esto sería peor si no, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿cómo debería seguir la fuerza de tareas conjuntas en el lugar? Porque desde mi punto de vista, y creo que de alguna parte de la ciudadanía, es como que definitivamente el EPP marca la agenda, no solo al gobierno, sino a la FTC, se encuentra lo que ellos quieren, se hace lo que ellos quieren, y si le encontramos a un compatriota muerto es porque ellos nos dejan una esquela. O sea, no hay un anticipo de inteligencia, no hay algo que podamos decir, esto fue fruto del trabajo, por lo menos no lo vemos. Entonces, si vamos a seguir así, ¿para qué seguir? O sea, es para atemorizar nomás, es una cuestión de presencia, pero para que sea efectivo, ¿qué falta? Definitivamente no hay que abandonar el área. Definitivamente no. Sí, de acuerdo. Hay que seguir interviniendo ahí. Ahora, en la forma de empleo de la fuerza es lo que hay que tener en cuenta y reflexionar un poco si no podemos mejorar. Porque a esta altura, y puedo remontarme incluso al 24 de agosto del 2013, con el decreto número 103 del Poder Ejecutivo, del presidente actual ya, se ha caracterizado debidamente el escenario como de defensa interna y se ha caracterizado también a la amenaza como terroristas y delincuentes comunes. Se ha caracterizado plenamente. Se ha nombrado un comandante único de la Fuerza de Tarea Conjunta y se ha ordenado la organización, composición y despliegue de esta Fuerza de Tarea Conjunta a cargo del señor presidente de la República, conforme al instrumento legal que el Congreso le dio en aquella oportunidad al señor Cartes, que es la ley 5036, que amplía y modifica justamente 3 artículos de la ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna del año 99. Ese decreto está fundado solamente en un artículo constitucional, que es el artículo 238, numeral 9. Ese es el comandante en jefe y la gente no entiende eso. Cuando baja la prelación, baja la ley 5036, donde en el artículo 56 le dice que el presidente de la República es el que va a conducir las operaciones militares y policiales en el sector. El presidente, nos dice el comandante en jefe. Así como está elaborado y escrito ese decreto, en donde le dice a la Policía Nacional claramente y a los elementos de la SENAP en el sector que pasan bajo control operacional del comandante de la zona de defensa interna. Eso implica una relación de subordinación a ese comandante. No hay 2 comandantes, ahí hay uno solo, que está nombrado por el presidente de la República, por decreto fundado. Pero resulta ser que al final, por ejemplo, también dice que todos los organismos del Estado deben de apoyar a la Fuerza de Tarea Conjunta. Nadie le apoya a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y eso dice el decreto presidencial. Ese decreto está refrendado por los 2 ministros que tienen competencia en el área, que era en aquel entonces el ministro de Vargas, ministro del Interior, y el general Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional. Ese decreto sigue vigente. Después hubo una serie de documentaciones ya administrativas, internas, pero así como está el decreto, hay que entender que las Fuerzas Armadas las fuerzas militares, mejor dicho, tienen solamente una misión de apoyo, una misión administrativa de proveer material y personal para la organización, composición y despliegue de una fuerza tarea conjunta que va a trabajar a cargo del presidente de la República. Así está escrito, así está respaldado esta operación. Y evidentemente no es suficiente. No es suficiente. Entonces, lo que crea es una serie de ambigüedades que se siente, por supuesto, en los niveles operacionales y tácticos. No es claro. Y entonces, la gente que no entiende esto, porque ni siquiera entiende que lo que el presidente de la República en su naturaleza es un cargo y una función totalmente diferente a la del comandante en jefe, pero que ambos cargos se conjugan por imperio constitucional nada más, y que no puede delegar el presidente. Pero si nosotros vamos al 238, al artículo 238, vamos a encontrar que tiene 16 numerales y solamente 9 el comandante en jefe, para que tengan una idea de lo que es la responsabilidad del presidente de la República, además de todo lo que le exige la Constitución. Aquí lo que hay que entender es que se cometió varios errores en el asesoramiento al señor presidente de la República en aquel entonces, y se empleó mal la fuerza hasta hoy. ¿Cómo decirle que corrija hoy? Es casi imposible con el actual gobernante. Seguramente el siguiente va a tener que escuchar algo. Aquí el otro error craso que se cometió
es determinar 3 departamentos, cuando sabemos que al caracterizar el escenario, al caracterizar a la amenaza, sabemos que tiene a nivel nacional e internacional. Conocemos perfectamente eso, por lo menos los asesores deberían de haber conocido perfectamente el alcance del decreto. Y le dice que solamente tiene jurisdicción en Concepción, San Pedro y Amambay. Eso implica de que si por ahí se realiza, conforme a la misión, pacificar la zona, el estado final deseado es devolver la paz y la tranquilidad a todo el sector, implica realizar una serie de operaciones. Y la primera es la interdicción. Se desarrolla dentro de un área, lo que se llama el área roja, amarilla y verde. Y la roja se interdicta totalmente, se cierra totalmente. Nadie sale, nadie entra sin control. Ahí no entra organismo de derechos humanos. Me van a disculpar y me pueden tirotear como quieran, pero no entra el fiscal. El fiscal es un problema en este escenario de defensa interna. Hay que entender la diferencia que hay en un escenario de seguridad interna que implica el orden interno, el orden público y la defensa civil, de un escenario de defensa interna que implica un estado de normalidad y de anormalidad. En la anormalidad se produce la grave perturbación del orden y la lucha armada, que es lo que reivindican esta gente con objetivos políticos ideológicos. Creo que hoy tenemos muy claro esta película. No puede ser que no entendamos. Entonces hay que emplear. Yo pienso que hay que, lo que dije ya en aquel 26 de agosto, recuerdo, en una radioemisora, con el señor Chuco Vargas Peña, en el 970 específicamente, había dicho en su momento, y lo vengo diciendo todo este tiempo, las veces que me dan oportunidad como ustedes me están dando ahora. Esto hay que cambiar. Aquí hay que emplear las Fuerzas Armadas como corresponde. Y yo no me iría mucho por las ramas más que el por qué, la naturaleza en sí. ¿Por qué se crea la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Por qué emplearíamos elementos de combate de las Fuerzas Armadas en el orden interno? Porque hay una amenaza, un elemento sedicioso, terrorista, que se está levantando contra el Estado de Derecho, que se está levantando contra todo el sistema democrático, contra todas las autoridades legítimamente constituidas y está afectando la integridad territorial de la República, misión constitucional de las Fuerzas Armadas, ambas. Entonces, tienen que entender que aquí tenía que emplearse, por ejemplo, el artículo 173, concordante con el 175, donde está la Policía Nacional, porque es muy necesaria la policía en este ambiente operacional, y el 231 numeral 9. Después bajar en la prelación. Justamente quiero aportar al comisario y después voy con Pedro. Bueno, yo creo que la Fuerza Armada estuvo ahí comandando durante 4 años. Ahora estamos en el último año. Y el EPP, en vez de desaparecer, ha ampliado su territorio y se ha fortalecido. Entiendo lo que dice el general, pero tenemos ejemplos. Stroessner fue exiliado. Los policías y militares de la época similar a esta situación que ocurrió en esa época fueron condenados a 25 años. Videla fue condenado, Pinochet. Y el caso más reciente, Fujimori, con Sendero Luminoso, hizo desaparecer al Sendero Luminoso. ¿Y qué le costó eso? Claro. Hace unos días fue indultado. Ahora, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que continuar en la zona y tienen que tener autorización legal de intervenir, pero con autorización de la Policía Nacional. Y el trabajo del seguimiento al EPP tiene que quedar exclusivamente a cargo de la Policía Nacional. Hoy hemos visto, se encontró en una fosa común restos óseos. ¿Y cuál fue el trabajo que se hizo ahí? Trabajo técnico, científico, médico forense, criminalística, trabajo policial. Y aparte de eso, este es un grupo que no pasa de los 20. Estuvieron por los 10 a raíz de un asesinato de uno de los líderes políticos. Todos los integrantes de ese movimiento, de este grupo criminal, le integraron a sus hijos y ahí creció hasta cerca de 20. Alejandro Ramos le integró a sus 2 hijos, Lucio Silva le integró a sus 3 hijos y ahí sumó. Es un grupo casi familiar, pero conocedor de la zona. Y otra cosa, la población no está de acuerdo con ellos.
La población que se mantiene en la zona se mantiene por temor. La gente que se manifiesta contra ellos, ellos le matan o le expulsan de la zona. Los que se quedan por temor. Y algunos sí colaboran con ellos. Algunos que son familiares y están comprometidos y otros que colaboran con ellos por temor. Yo le puedo decir que las informaciones que se tuvo fue a través de la ciudadanía. Ahí es imposible infiltrar gente. Solamente se tiene información a través del mismo grupo o de gente cercana al grupo. La única forma de sacar información. Y hay gente que está colaborando. Por eso es que se tiene información. Se tuvo información que Edelio Morínigo estaba vivo. Después de casi 2 años le presentaron y estaba vivo. Esta es una característica especial del grupo. En su propio manual dice, que tienen que tener la estructura para mantener la máxima cantidad de tiempo posible a sus víctimas para sacar el mejor beneficio posible. Este caso no sabemos cómo fueron las circunstancias de la muerte de este señor. Bueno, pudo haber sido que haya fallecido por enfermedad. Claro. A lo mejor el estudio forense nos va a decir con más exactitud de qué murió. Puede ser que haya intentado fugarse o puede ser que haya sido ejecutado. Claro, vos sabés que, compañeros y también los panelistas, porque acá el comisario Gamarra dio en un punto bien clarito y le quería consultar a Oscar porque él está siempre con la cobertura y siguiendo de cerca. Da la impresión que hay veces los que están ahí, los operativos, muchos no se quieren involucrar porque justamente si tenemos un enfrentamiento, muere gente, voy a tener problemas en el futuro. Obviamente el comisario Gamarra dio ejemplos extremos que no tendríamos que tomarlos como ejemplo, digamos, ¿no? Lo de Videla, lo que hizo fue terrorismo de Estado, ¿no? Entonces está esa línea finita, Oscar, sí, sobre el tema ese, los excesos, ¿no? Pero vos que muchas veces estuviste en la cobertura, lo que yo te quiero preguntar, ¿cuál es el espíritu de combate de los que están allí en la primera línea? ¿Ellos están decididos a llevar adelante esa lucha de acuerdo a las leyes o esperan una situación excepcional que le dé esa cobertura para afrontar el problema sin futuros inconvenientes? ¿Sí me entendés? Sí, hay un poco de todo. Yo conozco contactos que están en la línea, por ejemplo, investigativa, que son comandos como le conocen, y nuestros 2 invitados de rango militar con experiencia militar saben a qué me refiero. Son personas entrenadas, fueron capacitados para ello. No voy a hablar de tecnología porque una de las cuestiones que siempre hablan y rechazan estos contactos es que muchas veces en los medios somos un poco irresponsables e imprudentes a la hora de develar qué tenemos en materia de equipos para identificarlos, para seguirlos. Pero son personas entrenadas que tienen una decisión de combate. Pero el problema está en que, teniendo la última experiencia del último avistamiento que hubo... ese avistamiento nocturno que tuvieron. Sí, que hubo el avistamiento nocturno, sí, unos 11 o 15 más o menos eran, que se hizo con un equipamiento especial. Se había tenido eso, pero este grupo no era un grupo de acercamiento, no era un grupo de comandos de ataque, era un equipo de vigilancia que estaba a una distancia están muy distantes de lo que pudiera ser eventualmente un encuentro cercano con ese grupo como para intentar detenerlos, porque eso una vez que, y no tengo dudas de esto, que si se llegan a encontrar, ahí habrá fuego. Yo creo que integrantes del EPP no se van a rendir así nunca, ya lo habían advertido en innumerables veces. Entonces ellos esperaron en aquella oportunidad que venga un equipo realmente que pueda hacer el trabajo de acercarse, pero la inclemencia en aquel momento no permitió que se acerque con una respuesta efectiva y rápida. Ahí también está el inconveniente de las distancias, donde están los grupos, es decir, tal vez con una planificación que pudiera llevar a un grupo más cercano, que esté más cerca. Estamos jugando mucho con las hipótesis también, porque quién sabe si en ese momento justo los iban a ver, como pasó en aquella oportunidad. O sea, hay pero cientos de probabilidades que se pudieran presentar, porque, y creo que, y esto me lo había comentado una vez
justamente el general Liceras, que este combate no es un combate de momento, es un combate en el tiempo. ¿Y qué tienen a favor los integrantes del EPP? Que ellos no tienen un límite de decir mañana yo necesito llegar al poder. A ellos no les importa eso. Ellos pueden pasar varios gobiernos, como ya de hecho pasó, y no tienen ese apuro. Sin embargo, cada gobierno que sube intenta hacer esto, eliminarlo. Entonces, ahí es donde se da la diferencia un poco, y creo que es lo que juega en contra muchas veces de lo que son los grupos de ataque al EPP. Claro, yo me refería a la cobertura legal que podrían tener en caso de un a eso voy. Un grupo de combate tiene que ser un grupo permanente que lleve su tiempo, que tiene que innumerablemente pasar por este tipo de traumas y tienen que tener el soporte político y legal para poder eliminar al EPP. Ellos también tienen que contar, y quería llegar a eso, con lo mismo que cuenta el EPP. No tengan problema del tiempo, el factor tiempo y el factor resultado, porque esa es la presión que lleva justamente al fracaso. Se necesita ya no más generar resultados, y eso es para la política, para la buena promoción política, y ahí está, creo que yo, el fallo. Nosotros necesitamos también pasar mucho tiempo allá. Comisario, ¿quiere aportar después del señor Machuca? Estaba meneando la cabeza ahí. Yo creo que este gobierno que va a entrar en el 2018 tiene que tomar con mucha prudencia, especialmente en el discurso, porque ese fue el problema del gobierno actual, la famosa nadie me va a marcar la agenda. Entonces, esto puede llevar mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué uno no puede ya atropellar y avasallar todo ahí? Porque ahí corremos el riesgo de que la población ahí empiece sí a simpatizar con ellos y nos vea a nosotros como los enemigos. Y ahí eso es lo que ellos buscan. Hay que tener en cuenta que el marxismo, la propaganda de ellos es eso. Ellos quieren mostrarse como los buenos de la película. Lo que acaba de decir el general Licera, ¿qué es lo que ellos pretenden hacer cuando mandan distribuir víveres? Le está enviando el EPP. Nadie, el gobierno no les envió medicamentos, víveres, nada. Sin embargo, el EPP le hace. Ese es el mensaje que ellos quieren hacer llegar. Ellos lo que quieren aparecer es como los buenos de la película. Eso es lo que ellos hacen cuando agarran a una familia que viene en un retiro, le hacen sacar todas sus pertenencias y lo que son del patrón le hace dejar adentro y queman el retiro. Entonces, y le hablan 6 horas, 8 horas y le está martillando esa en la mente. Nosotros estamos peleando por ustedes, nosotros somos pobres, nosotros le estamos defendiendo. Acá las vacas de los ricos tienen médico, ustedes, sus hijos, no tienen médico. Y así le está. Ese es el trabajo de ellos. General, puedo hacer una pausa, pero te comprometo a que recuerdes lo que ibas a decir, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Es más, no te vamos a hablar durante la pausa para que puedas repetir, no te olvides de la idea. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, ya me comprometí con... Sí, porque el Licera está ahí en refugio cruzado, te digo. Quería nomás yo aclarar un poco el tema de la capacidad operativa. El equipo de vigilancia, justamente esa es la misión que tiene, detectar. Si es posible no combatir. Pero una vez que pase la información de que el blanco, el objetivo, está en esa área geográfica, se tiene que tener la capacidad operativa de intervenir en tiempo y forma. Por eso hablé de la interdicción. Esa área es una área roja, esa área tenía que estar cerrada. Pero ese grupo, según tengo perdón, no estaba preparado para justamente... No, pero ese era el equipo de vigilancia, tenía una tecnología que le permitía hasta inclusive 3.000, 4.000 metros de observar y después podían acercar. Pero se ve bien que la columna de estos individuos, supuestamente los del EPP, ¿verdad?, cruzan incluso la ruta 3. Porque se ve un camión antes, que va con bastante velocidad, y cruza hacia ese lado. Bueno, perfecto. No se dio la interdicción. No estaba el cerco hecho. ¿Y por qué no? Porque la Fuerza Tarea Conjunta, así como está, con los elementos de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate que tiene, no va a tener capacidad de cerrar esa área. Así de sencillo. Por eso yo digo que tiene que usarse la estructura de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que cambiar el fundamento mismo del decreto y emplear la Fuerza Armada.
Y yo estoy muy de acuerdo con el comisario Gamarra cuando dice que una vez encontrados estos restos óseos, estuvieron ahí criminalística, estuvieron los forenses, estuvieron la gente técnica especializada de la Policía Nacional. Yo dije, concordante con el artículo 175, porque la Policía Nacional es muy importante en este escenario, dije yo. ¿Y qué es lo que hace la policía? ¿Qué tipo de operación? Se llama operación tipo policía. Está primero la inteligencia, por supuesto. Sin información no hace nada. Después viene la interdicción. Se cierra totalmente el área roja especialmente. El área amarilla se controla y el área verde se supone que está un poco liberada. Pero no se tienen que poner los límites del departamento. Hay que sacar eso. Esto es a nivel nacional, mínimo. Y luego vienen todas esas operaciones de reconocimiento, seguridad, operaciones logísticas, operaciones tipo policía. Pues cuando amerita, por supuesto, ellos hacen su trabajo, lógico, con toda la garantía que le da la estructura de las Fuerzas Armadas. Y por último vienen justamente las operaciones de combate en caso que amerite la situación. Yo no soy tampoco ni un tarado para decir, vaya y atropelle y peíneme esto y incendie el campo. No estoy diciendo eso. Solamente que si se tiene la estructura, el elemento de combate suficiente, el elemento de apoyo de combate y el elemento de apoyo de servicio de combate, que nosotros manejamos muy bien. La organización, como decía, despliegue de la Policía Nacional no tiene este tipo de organización, no tiene este tipo de elementos para enfrentarse en un escenario de defensa interna contra un enemigo me está mirando a mí como si fuera terrorista. que tienen. Don Licenciado, Lógico. vos estás en el medio del... Porque hasta hoy lo que uno entiende es que los dos pueden, pero están ahí con el dedo en el botón, en el gatillo donde queda, pero ninguno aprieta a ejecutar, ¿verdad? Bueno, acá hay algo que también se puede transmitir en el área de operaciones, ¿verdad? Que siempre se habló. Ocurre que ante un mismo problema se ven diferentes aristas, ¿verdad? El militar piensa que es una operación de defensa interna. La policía piensa de que son delincuentes, ¿verdad? La SENA dice son narcotraficantes. La fiscalía dice le da otra caracterización. Y después alguien dice un partido político. Pero ¿verdad? todos ven el problema de acuerdo a lo que fueron preparados. Claro. ¿Verdad? Cada uno ve el escenario, todos tienen razón, pero cada uno ve solamente una parte del problema, no ve todo el problema. Y nosotros estamos discutiendo en el más bajo nivel de la conducción, ¿verdad?, de un gobierno o del Estado, que es el nivel táctico, ¿verdad? ¿Por qué 15 kilómetros, etcétera? ¿Y por qué no se habla en el nivel estratégico, en el nivel político estratégico y en el nivel político, que son niveles del gobierno que no están teniendo intervención? ¿Qué quiere decir eso? Este problema es un problema complejo, no es solamente un problema de combate, es un problema que también afecta a la economía, porque hay una extrema pobreza en la zona, afecta a la política, porque hay operaciones psicopolíticas, ¿verdad? Están políticos que están metidos, ¿verdad? Y que no por un decreto presidencial se puede delimitar el área del pensamiento, ¿verdad? Hay operaciones militares y hay operaciones psicosociales que se tienen que hacer en la población. Entonces, 100 millones de dólares es la última información que se tiene, que se dio para el combate al EPP a las fuerzas de operaciones. ¿Y por qué no se dieron 200, 300 millones de dólares para el desarrollo? ¿Verdad? En un ambiente en donde está el menonita que tiene 30 mil dólares per cápita de ingreso, está el brasiguayo que tiene 30 mil dólares, está el paraguayo que tiene dinero, que está también por eso más o menos en ese nivel, y está el paraguayo, el nativo, que es el pobre, en donde se produce lo que dice el comisario, porque tiene experiencia en la zona, se produce la lucha de clases. Esta es una lucha de clases. Se está queriendo instalar una lucha de clases en nuestro país y se empieza por la zona en donde ellos creen que tienen las mejores condiciones. Entonces, lo bueno sería de que en el nivel más alto de la conducción política nacional se pongan de acuerdo y determinen, ¿verdad?, qué es el EPP. Yo hasta ahora no, si usted le pregunta a un militar, dice el EPP es tal cosa. Le pregunta a la policía, dice el EPP es tal cosa. Le pregunta a la fiscalía, cada uno tiene una caracterización
Pero nadie quiere decir, o nadie puede realmente decir, ¿qué es el EPP? Porque si son delincuentes comunes, un delincuente común jamás va a secuestrar y va a pedir que se lleve alimento, por ejemplo, para liberarle a un secuestrado. Él va a pedir dinero. Un delincuente común no va a tratar de estar buscando el apoyo de la población. El delincuente común no trata de enfrentarle a las fuerzas públicas, él trata de huir de las fuerzas públicas. O sea que para mí no son delincuentes comunes, son delincuentes políticos, con fuerte ideología, como ellos mismos manifiestan. Nosotros somos marxistas-leninistas, ¿verdad? Somos francistas y lopistas. Y tenemos, ¿y qué dicen? Nuestro enemigo es el Estado paraguayo. Debemos cambiar el modelo de Estado. O sea que estamos ante una amenaza que no es en el terreno, que no es que se encuentre el cadáver o una nota. Estamos ante algo superior que debe ser analizado, ¿verdad? Pero para la prensa, inclusive, los organismos de inteligencia y los organismos de defensa del Estado tienen que entender también de que existe una propaganda armada por parte del EPP y una propaganda muy efectiva. Porque todos los días en tapa de diario sale de que realmente tantos días fulano, tantos días fulano, tantos días fulano. Se le está haciendo una propaganda totalmente gratuita. A cualquier político nuestro acá, criollo, le hubiese gustado que se le haga ese tipo de propaganda en donde se mantiene viva su imagen y el pensamiento que existe el EPP todos los días a la población. Entonces ellos están ganando el terreno en la propaganda armada, ¿verdad? Y eso también se tiene que analizar. En síntesis, es importante que se defina la amenaza. ¿Qué es el EPP? Si alguien puede decirnos en el gobierno qué es el EPP, ¿verdad? A lo mejor ahí está, disculpame, está caracterizado en el decreto. Nosotros somos fuerza disciplinaria. Por decreto. No. Por está decreto, caracterizado pero en base a un no. análisis y bien claro dice el decreto, es la autoridad legítima que tenemos, la máxima autoridad. No, lo que pasa, el presidente de la República dice claramente lo que pasa es que el punto general es que hay muchas cosas más no puede poner en un papel. En un decreto. No, es una formalidad. El Estado va a tratar... Cuando el Estado habla de la cuestión psíquica, ese tipo de cuestiones, yo entiendo, eso me parece, porque es otro campo en el cual no se habla. Esas son las operaciones que se van realizando, las operaciones psicológicas, operaciones, asuntos civiles. No, pero del lado del EPP se va realizando con la fuerza tarea, pero la fuerza tarea esta no tiene capacidad, no tiene. Vayan y vean la cantidad de gente que tiene elementos de combate, elementos de apoyo de combate que necesitan, elementos de apoyo de servicio de combate que necesitan. No tienen. Entonces necesitan más estructura, otra estructura. Y no le puede dejar al presidente de la República que 4 años esté conduciendo operaciones militares y policiales. Pero por favor, comisario, el presidente no está para eso. Sí, para tratar de definir un poco lo que es el EPP. El EPP empezó antes del golpe del 89. Primero se llamó Ranulfo Miranda, Movimiento Ranulfo Miranda, en homenaje al monseñor que había sido asesinado en El Salvador. Ranulfo Miranda, técnico de la selección. Después se llamó Patria Libre. Y ahí ellos, el primer caso en que ellos fueron descubiertos, pero todavía no se sabía para qué era el famoso túnel de Choré, la banda de Choré, donde intentaron robar el banco, que era para financiar, aquí el general justamente tiene razón en ese sentido, para financiar su campaña política. Era en diciembre del 97, iban a haber aguinaldo y todo, estaban esperando, ya tenían preparado debajo de la bodega ya estaba su túnel. Y después, con el secuestro de María Edith. O sea que, y ellos en todo momento trataron de tener un respaldo político. Después se asociaron con la Organización Campesina del Norte. En el grupo de Patria Libre, no todos estaban en conocimiento, inclusive, ni de acuerdo con esta actividad. En la Organización Campesina del Norte tampoco, en la OCN. Ellos fueron descubiertos en Puenteciño, cuando le mataron a un suboficial de policía, y ahí estaba un señor de nombre Bazán, un hermano de
de Villalba, una hermana de Villalba Villalba. y un hermano de el más joven, ahí el que fue monaguillo, Cristaldo Mieres. Cristaldo Mieres. Eso, por ejemplo, se ha perdido información de esa gente y son activistas De primera que no hora. están en el grupo armado, pero que están activando en alguna parte. Después, ellos perdieron todo contacto con políticos, intentaron nuevamente fundar el movimiento Gaspar Rodríguez de Francia, que estaba liderado por Benjamín Lescano, que después fue asesinado y terminó apoyo político para ellos. O sea que ahora mismo ellos están solamente como un grupo armado Pero es que A partir del 2008 se tuvo autodenominan. su origen político, tuvo su origen político. Y a medida que los más jóvenes que van naciendo en este grupo solamente tienen instrucción o conocimiento, o sea que solamente es bueno para ellos lo que fueron enseñados en esta ideología. Y no tienen ningún otro conocimiento fueron enseñados de niños con la teoría marxista. Oscar. No, y continuando con lo que decía Gamarra, a medida que vayan generándose nuevas generaciones, valga la redundancia, de integrantes del EPP, se van a radicalizar mucho más, ¿verdad? Hasta ahora es un misterio la muerte de uno de estos secuestrados, teniendo en cuenta de que lo que se asegura es eso, ¿verdad? Sea cual sea el trasfondo de cómo murió, el punto es que murió a mano de ellos. O sea que si no existiese el plagio, no hubiese existido esa muerte. La cuestión, creo que yo acá, de este punto que se centró en el debate, es qué hacemos. Es que históricamente no funciona esta cohesión de policías y militares. No da resultados. Si tenemos en cuenta el resultado de ACA, pudiéramos apuntarle tal vez un punto, pero hay que tener en cuenta lo inexpertos que eran estos integrantes de ACA y prácticamente estaban a pecho gentil. Era otra operativa, eran indisciplinados, no tenían una verticalidad dentro a través de ese grupo como lo tiene el EPP y la experiencia que lo llevó a la organización que tienen y la logística que tienen. Y cómo es que esa logística otra vez trabaja para ellos, para protegerlos. Entonces, yo creo que la cuestión acá es que le va a tocar al próximo gobierno es decidir por una de las dos fuerzas en el terreno. Los dos tienen que mantenerse. O tal vez ir a lo que estábamos experimentando esta noche. La operativa a cargo de los militares y el trabajo científico a manos de la policía. Pues si no, no hay otra forma. Estaremos experimentando otra vez justamente esa palabra, un experimento, ¿verdad? Ir probando a medida que vaya el tiempo y la cuestión está en las bajas significativas que se puedan ya ahora dar a manos de los civiles, teniendo en cuenta a que si se confirma que uno de del que murió o los restos que se encontraron es de uno de los secuestrados, ya serían 3 víctimas de secuestro a manos de este grupo criminal, Toto. Gracias, Oscar, es muy amable, gracias por estar con nosotros hoy. Está el compañero Oscar Lovera. Bueno, nos estamos quedando lastimosamente sin tiempo, muchas gracias a los tres. Hemos tenido, me parece, cada uno de los extremos, ¿verdad? Y el medio también casi hemos tenido un equilibrio, por lo menos en las ideas, pero nos queda todavía el equilibrio en las acciones, ¿verdad? Que es lo que tanto la gente reclama. Los resultados. Y los resultados, Y el ¿verdad? monopolio de la fuerza del Estado no puede renunciar, no puede dejar a otro, de ninguna manera. No puede permitir que se genere una fuerza paralela a lo que tiene el Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Si eso pierde, es un Estado fallido. Hay que entender eso. Comisario Gamarra, para vos tienen que estar los dos en el lugar, pero hasta hoy estuvieron los dos, pero no... Solamente redefinir roles. Ahí las Fuerzas Armadas tienen que estar sí o sí. Yo estuve como jefe de policía ahí. Y estuvimos solos. Estaban las Fuerzas Armadas y estaban atados de pies y manos. Y ellos tienen que permanecer ahí, tienen que aumentar inclusive en números y tienen que tener la autorización legal de entrar en acción cuando el caso lo requiera, pero en coordinación con la Policía Nacional. Pero el seguimiento tiene que estar a cargo de la Policía Nacional. O si le dejamos exclusivamente a los militares, bueno, tendrá que estudiar nuevamente para hacer trabajo policial. Ahora, tenemos también los oficiales de la Policía Nacional que están en el grupo táctico, fueron entrenados en Colombia y también vinieron colombianos a entrenarlos acá. La complementación va a ser la fuerza, no olviden de esto. La complementación va a ser la fuerza. General Licera, hay 2 llaves pero una sola herradura. Sí, y va a tardar mucho tiempo. Viste que son fuerzas
o son instituciones de naturaleza muy diferentes, que tienen que combinar y tardan mucho tiempo en esa combinación. Por eso que la doctrina dice, área roja tiene que ser solamente control militar, el área donde queman las papas, y el área amarilla y el área verde, que es el control policial, control de la logística que le llega al área roja, el control de la población, el control de quiénes son los parientes, quiénes son, esa información, esa es una operación puramente policial. Pero esa es muy difícil meter policía y militares y hacer un pelotón misturado, como dicen los brasileños, una mezcla, ¿verdad? Porque son de naturalezas muy diferentes. Una es de naturaleza militar y la otra es de naturaleza civil. Entonces ahí se produce un problema. Un matrimonio complicado. Un matrimonio muy complicado y que ya tenemos experiencia, no solamente con el EPP, sino de hace años, ¿verdad? Gracias, general, muy amable. Gracias a los tres por... Sé que tienen muchos compromisos, así que lo vamos a librar. Ustedes están librados también si tienen mucho... Le digo algo último. Sí. En 15 minutos llegan los restos óseos a la capital. Toda la vamos a ver información qué es. en el noticiero. Toda la información a continuación con el señor Carlos Peralta, con Cristina Aguilera, según Pedro. Claudia también Aguilera, por en el favor, no te noticiero. confundas. Nos vemos mañana, chao.